Bueno, hola estudiantes nuevamente, soy la profe Melina y el tema que nos toca ver ahora juntas, es la prueba de los contratos. En primer lugar, definamos a qué se refiere el hecho de probar un contrato. Bueno, cuando decimos probar un contrato nos referimos a la acción de demostrar la verosimilitud o existencia del contrato mismo, de las partes que lo integran, de parte o todo su contenido, de la fecha en que fue celebrado, entre otras cuestiones que pueden darse en los contratos en particular. Esto sucede cuando alguien, ya sea uno de los contratantes o de un tercero ajeno al contrato, desconocen el mismo o algún término de este, como decíamos antes. El derecho argentino prevé que los contratos pueden ser probados por todos los medios, excepto disposición legal en contrario. Un caso de esta excepción la prevé el propio Código Civil y Comercial de la Nación al final del artículo 1019, donde establece que los contratos que por usos y costumbres se suelen instrumentar, es decir, se plasman bajo una forma escrita, no pueden probarse por testigos, es decir, que no basta con que alguien asegure que se celebraron. Esto último nos permite ver cómo los principios de los contratos rigen en cada uno de los temas que estamos viendo, en particular los que vimos la clase pasada, sobre la libertad de contratación de las partes. Esto también es una regla general. Hay algunas excepciones, como acabamos de mencionar, pero como regla general rige la libertad de las partes para elegir la forma de los contratos, de qué manera, por ejemplo, los pueden probar o lo que necesiten probar, entre tantas otras cosas, ¿verdad? Ahora bien, continuando con el tema de este audio en particular, la idea es ver los medios de prueba de un contrato, pero primero nos corresponde preguntarse qué es un medio de prueba. Bueno, un medio de prueba es todo instrumento, circunstancia, suceso que permite dar por cierto el contenido de un contrato o, bueno, todas las condiciones de este, como mencionamos al principio, en una causa generalmente judicial que va a permitir al juez conocer el modo y las intenciones en que ocurrieron los hechos. También, al tratarse de una instancia judicial, tenemos que resaltar una cuestión más procesal, más de forma, como se dice en derecho, que es el principio de la carga de la prueba. Este principio dice que quien sostiene la existencia de un hecho sobre el cual no se tiene acuerdo común con la otra parte, que en este caso sería demandada, por ejemplo, es quien tiene que probar su existencia. Esto también rige para los contratos. También el artículo 1020 del Código Civil y Comercial de la Nación plantea que se admitiría como un medio de prueba de un contrato aquel instrumento que dé cuenta del comienzo de ejecución del contrato. Por ejemplo, los documentos que dan cuenta de las tratativas previas del contrato o, digamos, estas cuestiones previas de la negociación que aún no se han plasmado en un contrato, según ese documento obviamente, pero que dan cuenta que es muy probable o previsible que un contrato se haya celebrado luego de ese documento. Ahora bien, directamente con los medios de prueba, como dijimos que son de libre elección de las partes, vamos a proceder a hacer una enunciación y a explicar cada uno de los más usados o admitidos, sobre todo en sede judicial. Muchos de ellos ya los estuvimos viendo, por ejemplo, cuando vimos la forma de los contratos. Es el caso del primero, que trata sobre instrumentos públicos. Los instrumentos públicos son un medio de los contratos muy, fuerte a nivel probatorio, ya que en general se reflejan en una escritura pública. Una escritura pública la da un profesional, en nuestro caso un escribano público, que hace fe pública, es decir, que los hechos que vuelca sobre una escritura, una actuación notarial, dan cuenta de su veracidad. Para, decir que es falsa una escritura pública o un instrumento público, mejor dicho, es necesario hacer un juicio, que no viene al caso, se los menciono solamente para que lo sepan, es un juicio de redargución de falsedad del instrumento, pero como si no se puede desconocer libremente, sino que implica toda una maquinaria, judicial que hay que activar. ¿Por qué? Porque ese documento lo expidió un funcionario público, o lo que la ley define como funcionario público.
no solo el escribano público otorga instrumentos públicos, sino que también, por ejemplo, un juez y muchos otros, digamos, oficiales de notificación, por ejemplo, puede ser un acta de una comisaría. Hay muchos instrumentos públicos, pero mayormente los contratos se reflejan a través de lo que sería una escritura pública. Después tenemos los instrumentos privados. Los instrumentos privados son aquellos documentos escritos que se dicen privados porque no se involucra a un oficial público, a un funcionario público. En general son los más comunes, son los que efectúan las partes. Por ejemplo, puede ser un contrato de locación de servicios profesionales, por ejemplo, o un contrato de alquiler, por ejemplo, en general también son realizados a través de este instrumento privado. En este punto cabe destacar que si bien el instrumento público genera una mayor seguridad para las partes de que ese instrumento tiene mucho más valor probatorio y por ende contiene una mayor seguridad jurídica, es decir, va a ser más difícil derribar la verosimilitud o la veracidad de un instrumento público, estos tienen su costo, obviamente, cuando son para los contratos en particular, cuando son realizados por escribano público, tiene un costo mucho más elevado que el instrumento privado. Estamos involucrando a un profesional, además de otros gastos de impuestos, sellos y demás. Entonces, obviamente, es otra cuestión a tener en cuenta. Ahora, con respecto a los instrumentos privados, tenemos que tener en cuenta que para que sean eficaces, es decir, que surtan el efecto que esperamos de probar el contrato o sus elementos, deben contener firmas, las firmas de las partes deben estar insertas en el documento y además, frente a los terceros, debe contener una fecha cierta que indique justamente en qué fecha, qué día se celebró el contrato. La firma de las partes es una condición esencial. Recordemos que esencial significa que sin eso no se da el otro hecho. Es decir, al ser una condición esencial, sin la firma entendemos que no hay instrumento privado válido. Siendo así, se consideraría un instrumento no firmado, cuyo carácter probatorio la verdad que es muy bajo. Ahora bien, el próximo medio probatorio sería a través de testigos. El testigo se da en una instancia judicial mayormente y podemos decir que un testigo es un tercero extraño a la cuestión que se debate que declara acerca de los hechos que haya percibido a través de sus sentidos, o sea, vista, oído, olfato, demás, sobre una cuestión específica que le es preguntada. Si bien es un medio claramente admitido por nuestra legislación, en cuestión de contratos es bastante complicado porque, por lo que decíamos, en general los contratos se instrumentan con cierta forma y la realidad es que la credibilidad del testigo suele entrar en duda al probar este tipo de cuestiones, ¿verdad? Sobre todo porque un tercero no es factible que conozca la negociación, los términos del contrato, la fecha en que se celebró y demás. Si es un tercero extraño, ajeno a las partes y que no tiene ningún interés en el resultado del pleito, ¿verdad? Otro de los medios de prueba es la confesión, que es la declaración que hace una parte en sede judicial o extrajudicial acerca de la verdad de los hechos que le son desfavorables a ella o bien que la perjudican y por tanto resultan favorables a la otra parte. Muchas veces en derecho se utiliza la frase, a confesión de parte, relevo de prueba. Esto significa, o quiere decir, esta frase muy usada en la jerga jurídica, que cuando hay una confesión de una de las partes, que en general suele ser la parte demandada, ¿verdad? No se necesita ninguna otra prueba más. ¿Por qué? Porque esa persona está admitiendo los hechos que le son adjudicados, ¿sí? Entonces, en principio esto no es tan así en la realidad, pero la confesión es una herramienta judicial muy válida, aunque la realidad es que no es la más usada hoy en día, pero es sumamente válida y suficiente para que ante la intervención de un juez se tengan por ciertos y probados determinados hechos que justamente fueron confesados por una de las partes.
Además, la confesión tiene que tener algunas condiciones para que sea válida. Tiene que ser prestada por una persona capaz, puesto que se trata de un acto de disposición. Un acto de disposición significa que se encuentran, digamos, en juego derechos que podrían perjudicar el patrimonio de la persona que está confesando. ¿Y esto por qué? Porque otra de las condiciones es que sea en perjuicio propio y a favor de la contraparte, esto sería una confesión, además de referir a un hecho controvertido, es decir, de un hecho donde la persona que confiesa y la o las demás partes no se pongan de acuerdo. Además, tiene que ser un hecho propio de la conducta personal del confesante, posible y lícito, no ilícito, sino lícito, puesto que obviamente nadie está obligado a declarar en su contra, como dice el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional. Otro medio de prueba son las presunciones, que pueden ser judiciales o legales. Como medio probatorio de un contrato, entendemos que las presunciones son deducciones que hace la ley o el juez, depende de cuál se trate, a partir de hechos conocidos, es decir, indicios para afirmar otros hechos que son desconocidos o bien controvertidos. Estos hechos deben estar suficientemente comprobados. Las presunciones judiciales hacen plena prueba solo cuando, por su gravedad, número o conexión con el hecho que se trata de demostrar, son capaces de producir convencimiento en el juez, apreciada según las reglas de la sana crítica. ¿Todo esto qué quiere decir? Que las presunciones judiciales deben ser sumamente fuertes para generar en el juez una convicción de que el hecho que se está probando, o que se está intentando probar, mejor dicho, ha sucedido realmente o ha sucedido como una de las partes alega que ha sucedido. Un ejemplo de una presunción judicial podría ser, como hablábamos antes, si una de las partes entrega, por ejemplo, un comienzo de ejecución del contrato por escrito, el juez puede tomar esto como, en conjunto con otras pruebas obviamente, puede tomar esto como un indicio de que verdaderamente existió un contrato luego. Algo parecido sucede con las presunciones legales. Las presunciones legales son aquellas inferencias o deducciones que hace la ley para dar como por probados algunos hechos que obviamente admiten prueba en contrario, pero que en principio parecerían suceder así. Un ejemplo de esto es en la ley de tránsito, cuando refiere a un accidente de tránsito, se supone o se infiere, se presume que quien impacta con el frente de su vehículo en la parte posterior de otro vehículo, quien se presume responsable de ese accidente o siniestro vial, es quien impactó con su parte delantera. Y obviamente esto admite prueba en contrario, pero en principio funciona como una presunción legal. Bueno, y por último, como dijimos, muchos medios de prueba tenemos. Nosotras decidimos brindarles estos, que son los más comunes, los más aceptados, tanto en sede judicial como extrajudicial. Son los más efectivos, pero también tenemos que ver que otra forma comúnmente aceptada son los libros contables. Los libros contables de una empresa o instituciones, que nos parece muy importante que ustedes entiendan esto, ya que tiene mucha incumbencia con la carrera que están estudiando. Como verán más adelante en su trayecto formativo, muchas personas, humanas y jurídicas, están obligadas por ley a llevar libros contables, libros societarios, reciben muchas formas de denominarlos, libros de índole laboral. Son ni más ni menos que libros, literalmente, donde se asienta cierta información de una empresa, de una institución, tiene que ver con el carácter impositivo, ventas, compras, digamos, de facturación de los trabajadores que laboran para ese lugar, y esto sirve como prueba también. Por ejemplo, si un trabajador quiere probar su contrato de trabajo que está siendo negado por ejemplo, una empresa, en sede judicial puede pedir una pericia contable a fin de que un contador público compulse, es decir, analice y evalúe
los libros contables o libros en este caso laborales de la empresa, que tiene la obligación de llevar esos libros, y justamente si no los tiene o no los presenta, se considera una presunción en su contra, como veíamos, presunciones de otro tipo. Y esto sirve para tener por demostradas ciertos hechos. Por ejemplo, también puede ser que dentro de estos libros se pruebe un contrato. Si hay una transferencia de fondos a nombre de una persona, un proveedor quizás puede justamente probar que mantuvo un contrato, lo que sería un contrato de proveer algún servicio o bienes y demás. Bueno, siendo este el último tema de esta clase, me permito saludarlos y comentarles que obviamente si tienen alguna duda, consulta o sugerencia, estamos en contacto a través de los mails institucionales y el módulo del aula virtual. Todo esto está disponible al principio y al final de las filminas y también en el material de apoyo. Esperamos que haya sido una grata experiencia en estas 2 clases que vimos contratos civiles y comerciales y nos estamos viendo pronto.